Muy buenas noches, queridos hermanos de Refugio Zabala TV. La verdad es que yo estoy encantado porque tenemos de nuevo con nosotros a Marino Restrepo. Esta noche, a las 10:30, estamos todos conectados, ¿verdad? Tantos países hermanados. Estuvimos escuchando recientemente su testimonio de conversión apabullante, sobre el que he recibido ya centenares de mensajes de todos vosotros, y no es para menos, porque es impresionante. A mí me impactó y me sigue impactando cuando veo el vídeo de vez en cuando, ¿no? Y hoy estamos esta noche para hablar de un tema que os sonará, que resultará familiar a muchos de vosotros y que Marino Restrepo ha vivido y vive en propia carne, que es el purgatorio. Muy buenas noches, Marino. Muy buenas noches, José María. Encantado de estar de nuevo en tu programa. Oye, qué maravilla tenerte aquí. Es un auténtico privilegio porque eres un auténtico trotamundos. Te dedicas a recorrer los 5 continentes, dando charlas, evangelizando en definitiva, desde que cambió tu vida. Y estás cambiando, o el Señor está cambiando muchas vidas a través de ti. Así que para nosotros es maravilloso que la providencia nos haya permitido que estés aquí de nuevo con nosotros en Refugio Zabala TV para hablar de un tema del que muchas personas no quieren oír hablar. Es un tema incómodo, pero no por ello veraz. El purgatorio existe, ¿verdad, Marino? Así es, el purgatorio existe y esto es algo, yo pienso que es fundamental para nosotros como católicos de no solamente tener esa verdad al frente de nuestro horizonte de la vida diaria, pero también tener un conocimiento de cuál es nuestra responsabilidad con esa realidad. Y tú has vivido el purgatorio, lo viviste, de hecho, durante tus 6 meses de cautiverio a manos de las FARC colombianas. Viviste ahí un auténtico purgatorio en la tierra. Se puede decir que tú has purificado mucho desde tus pecados, ¿no? Pues yo espero que sí, es decir, uno en cierta forma hay que mantener un nivel muy grande de humildad con el Señor con relación a nuestras cuentas pendientes, a lo que es la reparación, la enmienda, porque este es un acto de la misericordia de Dios, que solo por su amor y misericordia hace posible que nosotros podamos enmendar todo el daño que hemos hecho, las cosas que hemos hecho mal contra Él y contra el prójimo, contra nuestra propia alma. Entonces uno diría, sí, es verdad que el sufrimiento le trae a uno un consuelo pensando que esto está reparando todas las cosas que uno tiene pendientes, pero al mismo tiempo tiene uno que ser muy consciente de que eso solo lo decide la justicia de Dios al final, ¿no? Y es verdad, todo el mal que hemos hecho y también, Marino, todo el bien que hemos dejado de hacer. Sobre todo eso, porque es lo que más duele, ¿no? Y precisamente el purgatorio está hecho de ese dolor, porque el purgatorio es la plena concientización de lo que es la verdad. Entonces, todo lo que no es la verdad, el amor de Dios, duele y ese es el sufrimiento del purgatorio. Yo pienso que la gente, todos tenemos la oportunidad de vivir ese dolor cuando tratamos de concientizarnos un poco de las cosas malas que hemos hecho en vida y sentimos que esto duele, pero convenientemente no profundizamos en ese dolor, porque como nos damos cuenta que va a doler más, entonces nos detenemos, pero en el purgatorio no hay forma de detener ese dolor, porque ya no hay carne, ya no hay el estado físico del hombre, ya quedó solamente en la plenitud de la conciencia. Aclaremos a nuestros telespectadores, Marino, aunque la mayoría sabrán perfectamente lo que es el purgatorio. El purgatorio es, digámoslo entre comillas, un lugar ¿m? eh, inconcreto o concreto, mejor dicho, donde uno purifica la culpa de sus pecados,
¿verdad? Aunque hayan sido perdonados en el confesionario en esta tierra, pero hay que purificar, ¿no? Es como el que, pues no sé, quiere acceder la novia a una boda y tiene su vestido pues lleno de manchas, ¿no? Tiene que limpiar ese vestido para poder acceder al cielo, al paraíso, ¿no? Ese purgatorio marino hay personas que le piden a Dios vivirlo en la tierra. Sí, podríamos empezar por decir que el purgatorio no es un lugar, es un estado. Y la mejor forma de explicar lo que es un estado, como para tenerlo muy claro, es que si, por ejemplo, tú vives en Madrid, Sí, aquí por tienes tu ejemplo, casa, Marino. muchas gracias, José María. Si, por ejemplo, en Madrid tú entrevistas a una persona en el norte de Madrid y le preguntas sobre Madrid, te va a contar su experiencia de Madrid, lo que es Madrid para esa persona madrileña. Luego entrevistas a otro madrileño al sur de Madrid y te va a contar su Madrid, ¿no? Su experiencia de Madrid. Y otro al oriente, otro al occidente. Te vas a dar cuenta que los cuatro entrevistados madrileños tienen un Madrid diferente cada uno en su vida. No hay nada que ver un Madrid con el otro y están en el mismo Madrid, ¿no? O sea, de que no es el lugar, no es la ciudad, sino el estado de la persona con referencia a lo que vive, ¿no? Entonces, eso es una idea de lo que es un estado en lo que se refiere al purgatorio, que ya no es, el alma sale del cuerpo y entonces se encuentra en el mundo espiritual, ya nada del mundo material lo dirige, lo gobierna, lo influencia directamente, porque ya perdió todo ese contacto con la materia. Entonces está sujeta a la plenitud del mundo espiritual y lo que vive es la plenitud de su conciencia. O sea, la conciencia nuestra mientras está encarnada puede escaparse con los instintos, los sentidos, la razón, con las emociones, los placeres de la carne. Uno puede cometer un pecado terrible allí en una habitación y salir aquí a la sala y olvidarse de lo que hizo allá en esa habitación, porque convenientemente los sepulta en sus sentidos, en alguna forma que pueda, ¿no? En cambio, una vez que el alma está fuera del cuerpo, no tiene dónde ocultar nada, no tiene para dónde irse, está en la plenitud de la verdad. No hay forma de ocultar nada, está todo abierto. Y entonces el alma ve toda su vida en un instante porque está fuera del tiempo y del espacio. Por lo tanto, esto es algo que es fácil decirlo, pero es inconcebible para nosotros pensar cómo existe uno afuera del tiempo y del espacio. ¿Qué quiere decir? Yo puedo ver toda mi vida, del principio, desde el vientre de mi madre hasta la muerte, en un instante, afuera del tiempo y del espacio. O sea, todo al mismo tiempo, en un instante. Entonces, puedo ver todo lo que está fuera de Dios y lo que está en Dios. Entonces, todo lo que está fuera de Dios en un estado purgatorial quiere decir que todo eso lo tengo que llenar de Dios. ¿Y cómo lo lleno de Dios? Lo tengo que llenar del amor de Dios. ¿Y cómo hago eso? Yo me voy y comienzo a vivir, o podríamos decirlo en palabras exactas, revivir los estados que no se vivieron con el amor de Dios. Y te voy a dar un ejemplo. Creo que este ejemplo te lo di en el testimonio que te compartí, pero lo repetiré porque es propio de este tema. El Señor me mostró una mujer en la cocina de su casa, una mujer que está en el purgatorio, ¿no? Y aparece en un caso muy, muy doloroso que ocurrió en la cocina de su casa con su familia, sus hijos, los miembros de su familia estaban en esa cocina y ella cometió un acto de desamor muy grave que afectó a todas las personas que estaban ahí presentes, las afectó por el resto de su vida. En el momento que ella cometió ese pecado, no lo consideró así de grave. Ya en el purgatorio se dio cuenta de la trascendencia del efecto y las consecuencias de su acto, de sus palabras, y estaba ahí en esa cocina sufriendo ese momento. Por gracia de Dios, cuando el Señor me muestra esto,
Me muestra esto para que yo interceda, ore y ayude a progresar a esta alma hacia otro nivel, ¿no? Entonces el alma que está allí llenando, sufriendo la falta de amor de ese momento, está llenando eso del amor con su sufrimiento, porque así es como el alma en el purgatorio se purifica de ese dolor, de lo que no hizo, lo que decías tú, lo que dejó de hacer bueno, que fue no haber dado amor en vez de dar odio y lo que hizo en ese caso. Entonces, esta alma, al llenarse de amor por la oración que yo hice por ella, que es amor, la oración es amor, por eso cuando intercedemos por las almas del purgatorio, les damos amor y entonces ellas pueden progresar y salir de donde están prácticamente estancadas, ¿no? Porque están con tanto dolor que no se pueden mover de donde están. Siguen sufriendo ese hecho, ese acto de desamor. Entonces la oración las empuja, las lleva a progresar. Y esa es la forma en que se van sanando. O tienen que estar sufriendo ahí hasta que pasen a otro nivel. Entonces, eh, Perdona, este has es, dicho algo sí, importante, hasta que sí, pasen a otro nivel. Es decir, hay varios sí, niveles en el purgatorio. exacto. El purgatorio es un estado ascendente, o sea que el alma está ascendiendo todo el tiempo y va progresando hacia la luz, lo cual la imagen que yo tengo del purgatorio cuando mi ángel guardián me coloca al lado derecho del lago donde estoy y puedo ver el estado purgatorial, es que el sentido, el primer impacto de ese estado purgatorial es que es ascendente, perdón. Hacia el Eh, cielo. sí, entonces hay esperanza, porque se ve que está progresando. Lo, lo opuesto a lo que es la oscuridad, las tinieblas del abismo, que es descendente y por lo tanto no hay esperanza. Al contrario, se ve que es más grave cada vez. En cambio, el purgatorio cada vez es más la esperanza porque está ascendiendo hacia la Claro, luz. es lo contrario, decir, una cosa es sumergirte en el hoyo y otra es salir del hoyo, ¿no? Eso, exactamente, literalmente así. Exacto. Entonces, la plenitud de la conciencia que es el purgatorio, que es la vida en el mundo espiritual. Cuando tú sales de tu cuerpo, nadie tiene que decirte cómo quedaste. Tú lo sabes. O sea, uno va, inmediatamente está en presencia del Señor, en el tribunal de Jesús, y Claro, ahí, por eso te iba a decir, previamente hay un juicio particular, donde exacto, Jesús ve tu alma, ¿no? Te ve a exacto. ti como Ya. tú eres realmente, te contempla, ¿no? Es, sí, sí. Bien. Especialmente nosotros vemos nuestra alma en presencia de Jesús, que es donde duele más, ¿no? Por eso, eh, cuando nosotros participamos en un funeral, eh, el alma ya está juzgada, el alma ya estuvo en el tribunal del Señor y ese funeral también estuvo ya en el tribunal, porque como el alma salió del tiempo y del espacio, entonces todo lo que iba a ocurrir para esa alma después de su muerte, como está fuera del tiempo, ya está presente ante el tribunal del Señor. Entonces, ese funeral ya estaba en el tribunal, ya él lo vivió, pero el alma está presente en el funeral porque como son los sacramentos y es la iglesia, y la iglesia entrega a sus hijos a, al, al, a su destino, ¿no? Después del juicio, porque Hablando, el funeral... perdona, Marino, hablando de funerales, hay funerales en los que yo he estado presente y el sacerdote que estaba oficiando el funeral decía claramente que esa persona difunta por la que se rezaba estaba ya prácticamente gozando de la presencia del Señor. Esto es algo que me imagino que tú también lo habrás comprobado en algún funeral, ¿no? Como hay sacerdotes que ya, pues parece ser que han juzgado a esa alma y han considerado que esa alma, como era tan buena, está ya en el cielo. Y precisamente el funeral debería servir para lo contrario, precisamente para rezar por esa alma, ¿no? Es verdad, ese es un gran error, porque
Nosotros siempre debemos orar por los difuntos hasta que los canonicen, ¿no? Si la iglesia los canoniza, nos prueba y nos da testimonio que están en el cielo, pero nadie más puede confirmarnos a nosotros de que un alma está en el cielo. Por lo tanto, es una falta muy grande cuando alguien se atreve a decir que esa persona está en el cielo porque era muy buena o porque sufrió mucho o porque padeció esa enfermedad tan larga, entonces se merece el cielo, allá está en el cielo. Generalmente los sacerdotes hacen eso como un acto de consuelo para los que están presentes y lo cual es simplemente un acto de respeto humano, no de temor a Dios. O sea, es una falta teológica, una falta litúrgica, una falta humana, ¿no? Muy grave. Eh, y yo pienso que ese error lo cometen con mucha frecuencia. Hablando del purgatorio, Marino, tú tienes un libro excelente, ¿nos lo puedes mostrar? Un Sí, libro maravilloso con una portada que habla por sí sola, El Purgatorio, Marino Restrepo. Este libro, antes de nada, Marino, ¿dónde se puede conseguir? lo pueden conseguir en Amazon. En Si, Amazon. en- Muy bien. si entras a Amazon, solo colocas mi nombre y Purgatorio, ahí aparece. Les Coméntanos, cuento, sí. coméntanos, por favor, la portada, que es muy Bueno, curioso. como pueden ver, esta portada es en un cementerio, en un, en una, en Belfast, en el norte de Irlanda, en un lugar que se llama Ramsdalestown. Yo estaba dando un retiro en la iglesia y afuera de la iglesia está el cementerio, como era costumbre anteriormente. Los cementerios estaban al lado de la iglesia o en la iglesia, en los prados de la iglesia. Y esta iglesia, este cementerio, un cementerio de 200 años o tal vez más. Entonces yo había terminado de escribir el libro ese día precisamente por la mañana y esto ya de noche. Salí de la iglesia, hice una oración pidiendo inspiración para que una de esas fotos que tomara me sirvieran de carátula del libro, de portada. La tomé. Entonces, al revisar las fotos, ustedes pueden ver acá que hay una tumba y al mismo tiempo hay el reflejo de un alma flotando que se puede ver con claridad, casi como que tiene la capucha, el hábito, todo. Es Y impresionante. sí, abajo se lee el nombre de un sacerdote. Fue un sacerdote que estaba enterrado allí, que tenía más de 100 años de muertos, y ciento y tanto años. Y nos dimos cuenta que ese sacerdote estaba en el purgatorio. Precisamente eh, el hecho de que el Señor permitiera que yo tomara esa foto y que se manifestara el alma fue porque le dio a esa alma la oportunidad de recibir las oraciones de la parroquia, las oraciones mías, de mi comunidad, todo, porque nosotros inmediatamente empezamos a orar por él, ¿no? Y al mismo tiempo nos sirvió para la carátula, una carátula con una realidad inminente, ¿no? Impresionante. Sí. Ya solo por Cualquier... eso, por la portada, merece la pena comprar el libro. Porque tiene una historia que es que no es casualidad, es causalidad. No, exactamente, es increíble. No lo podíamos creer cuando lo vimos. Además que se ve con claridad el nombre del sacerdote abajo de la piedra de la tumba, todo. Y son esas cruces antiguas irlandesas. Sí, así de que todo es Tú muy has tenido, dramático. Marino, tú has tenido, bueno, has tenido alguna experiencia que nos has relatado. ¿Has tenido más experiencias con las ánimas del purgatorio? Sí, en una oportunidad estaba acá en Bogotá, donde estoy ahora, y me invitaron a predicar en un retiro en las afueras de Bogotá, en un centro de retiros. Iba conduciendo mi automóvil ya en las afueras de Bogotá y era una avenida amplia de mucho tráfico y de un tráfico rápido, porque ya es una vía ya de velocidad. Y vi al lado izquierdo una mujer que parecía que fuese a atravesar esa avenida, lo cual es prácticamente un suicidio, ¿no? Y yo decía, Dios mío, que nuestra mujer no se venga, ¿no? Pues se vino y cuando menos pensé, la vi al frente de mi carro y yo dije, la voy a arrollar, ¿no? Y pasé y de pronto no pasó nada, no sentí nada, pero miré por el retrovisor y la vi flotando atrás de mí.
Entonces me di cuenta que era un alma y tenía un vestido largo como de seda, de esas como gitanos, ¿no? Así más o menos, eh, y con un pelo, un cabello largo y un rostro muy adolorido, pero no era un rostro bueno, no era agresivo, no era un demonio, no era nada, era algo bueno, pero de mucho dolor, ¿no? Entonces yo miré y me di cuenta que era un alma y pues me sentí muy impactado, me puse muy frío, pero continué y empecé a orar por esa persona y me fui y me fui. Eh, Estuve 3 días afuera en ese retiro, regresé. Se me había prácticamente olvidado esta situación, porque en el fin de semana varias veces me acordé y oré por esa alma, pero ya se me fue olvidando. Pero cuando regresé a Bogotá y volví a pasar por el lugar, eh, me llamó la atención que ya como iba por el costado de donde ella salió, por ese costado derecho, que ahora era derecho, antes cuando iba era izquierdo, vi que era un cementerio Caramba. de protestantes. Y cuando pasé por ahí, otra vez tuve la experiencia de ella, pero ya sin verla, sino que era infusa y ella me dijo, ora mucho por nosotros porque nadie ora por nosotros y estamos abandonados, ora por nosotros, ¿no? Así me dio y fue la primera vez que tuve un mensaje de un alma de un protestante y la confirmación de que como ellos no creen en el purgatorio, nadie intercede por ellos. A partir de entonces, siempre me acuerdo de ellos. Ojalá me acordara más a menudo, pero sí me acuerdo Es cuando la puedo. primera vez, es la primera vez, dices, que recibiste un mensaje claro de un alma del purgatorio. ¿Has tenido más mensajes? ¿Has recibido más mensajes? Sí, he tenido varias experiencias con ellas, especialmente almas que están relacionadas con mi vida o con la misión que yo llevo, se han manifestado, sí, en apoyo, que siempre lo que sucede con estas experiencias es que hay algo que es una ley eh, muy importante de tener en cuenta, y es que si un alma se manifiesta, debes orar por ella inmediatamente porque Dios le dio permiso de manifestarse, por lo tanto recibe el consuelo de la oración, pero al mismo tiempo también es mensajera, ¿no? Porque esa alma comunica lo que tiene que comunicar, ¿no? Pero en Entonces, situaciones concretas que tú has tenido, Marino, te han pedido oraciones. eh, O has tenido tú que preguntarles qué queréis, o si se te ha parecido alguien, me imagino que primero te asustarías, ¿no? lo que pasa es que no necesariamente es como una aparición, es una manifestación. Te voy a poner un ejemplo. Un sacerdote canadiense muy amigo mío que participó mucho en la misión, en esta misión y me invitó muchas veces a Canadá y también estuve con él en Colombia en varias misiones y conferencias, etcétera. Murió ya anciano y eh, como yo vengo a mi casa madre de la misión en Colombia 2 o 3 veces al año, a veces hay correo acá que yo no he abierto y que llevo aquí mucho tiempo. Entonces, este sacerdote ha fallecido ya más de un año y encontré en mi escritorio privado un sobre que no había abierto. Lo abrí y era la invitación al funeral de este sacerdote que me había llegado desde Canadá. Eh, la abrí y ahí había una estampa de él eh, en la cual estaba su foto, su fotografía. Entonces, cuando yo saqué la foto, en el momento que la vi, él se me manifestó a mi corazón, no es como infuso, no Sí, es yo, sí. sí, entonces en el corazón me dijo, me saludó y me dijo y me habló de la misión y me dijo que ya quisiera él que en vida hubiese sabido más de la trascendencia de lo que yo hacía y esto que me hubiera apoyado aún mucho más, pero que su humanidad le había prohibido ver más, porque estaba limitado por su concepción humana, su intelecto, sus cosas, sus ideas que tenía de la gente, todo eso lo separaba de ver más las cosas espirituales y las misiones y todo eso. Entonces decía él, cuánto lamento no haber visto más, ¿no? Y dice, pero aquí estoy, y ahora sí que puedo apoyar, ahora sí que puedo hacer esto.
Y ahí me dice, pero no te olvides que tienes que orar por mí. Yo estoy trabajando todo lo que tengo que trabajar. O sea, me dio a entender que estaba en un estado purgatorial. Marino, mm, aparte, por supuesto, de las misas gregorianas, existen otro tipo de oraciones, ¿no? O remedios eficaces para las almas del purgatorio. ¿Cuáles son? Bueno, desde mi experiencia personal, yo podría compartir que, bueno, en este libro en particular, en la parte de atrás, al final, presento muchísimas devociones a las almas y oraciones por ellas, etcétera, que son tradiciones de la iglesia, ¿no? Tradiciones, no nada sacado de ningún libro raro ni nada, sino directamente de la iglesia, porque hay tanta cosa rara, ¿no? Es Pero yo importante diría, aclararlo, sí, sí. sí. Hay mucha superstición, mucha magia, mucho espiritismo, cosas. Hay que cuidarse de eso, no utilizar los muertos para eso. Pero y también saber que los muertos no se pueden invocar, ¿no? No se pueden llamar, ni puede ir uno a consultar a nadie sobre un muerto. Eso no se puede hacer. Entonces, el caso es que yo pienso que las oraciones más efectivas, las oraciones, las 30 misas gregorianas, se conocen tradicionalmente como de las oraciones más efectivas que hay porque vienen de un papa, porque tienen un testimonio poderosísimo de lo que el papa hizo con eso, ¿no? Y cómo lo dejó como tradición en la iglesia. Eh, pero yo veo que las almas de purgatorio se acompañan porque el acompañarlas es amarlas y lo que ellos necesitan es amor. Cuando uno se recoge en oración y ofrece un rosario o cualquier oración que uno haga, un Vía Crucis, un Ave María, y lo ofrece por las almas de purgatorio, especialmente las más necesitadas de la misericordia de Dios, porque hay que tener algo muy claro, nunca sabemos quién está en el purgatorio. Nosotros sabemos quién murió, porque sabemos que se murió, pero ¿dónde está el alma? No podemos decirlo. Por lo tanto, uno nunca puede decir, por el alma del purgatorio de mi abuela. Pues no, pues ¿cómo va a saber uno si la abuela está en el purgatorio, no? Bueno, Entonces, pero por si hay acaso que, recemos, ¿no? Por si acaso. eso, entonces uno reza por los difuntos sin localizarlos. Y en esta forma uno los acompaña con la oración que haga. Y todas las oraciones que uno haga por ellas son poderosas, así sea la más cortica, porque esas oraciones son luz. Y el solo hecho de uno recogerse y tener la intención de orar ya iluminó el alma que Dios escogió para esa oración porque en esto hay una economía. Hay una economía. Nosotros todos pertenecemos a un territorio de almas. Nosotros nacemos como en un territorio y pertenecemos a ese territorio. Es como nuestro ángel guardián pertenece a una esfera de luz, pertenece a una dimensión de luz y nosotros pertenecemos con él a esa dimensión de luz. Cuando nosotros entramos al mundo espiritual y si entramos a la gloria de Dios, entramos a la dimensión de ese ángel que nos acompañó, porque pertenecemos a esa, ¿no? Entonces es un misterio porque son como los coros angelicales, son las esferas de los diferentes cielos que hay, diferentes dimensiones y grados. Jesús nos da una idea muy clara cuando habla de San Juan Bautista y le dice a sus discípulos, Juan es el profeta más grande nacido de hombre que ha habido y que habrá, pero el más pequeño en el cielo es más grande que él. Entonces ahí Jesús nos da una idea de que hay dimensiones en el cielo, hay dimensiones mucho más altas que otras, pero En el eso no cielo quiere y decir, y en el purgatorio también. y en el infierno también, En el sí. infierno, claro. También, sí. Hay grados de niveles, ¿no? De condenación, de purgación y celestiales. Hablando del Entonces, infierno, Marino, sí, perdona, hablando del infierno, sí. eh, la, corrígeme si me equivoco. La diferencia entre el infierno y el purgatorio no está en el sufrimiento, sino en la esperanza de que por lo menos en el purgatorio sabes que tarde o temprano vas a ir al cielo. En el infierno no cabe ninguna esperanza.
pero en el purgatorio se sufre igual que en el infierno, ¿no? Es verdad. El sufrimiento del purgatorio, el sufrimiento del infierno, podríamos decir que tienen ciertas similitudes, pero la diferencia tan grande es que en el purgatorio reina el amor, porque está el amor de las almas, tienen amor. En el infierno no hay amor, no hay sino odio, está la desesperación, la ira, la venganza, todo esto, la blasfemia, todo eso es lo que reina en esa dimensión. Pero en el purgatorio está el amor, es lo que reina, porque las almas se salvaron en el amor de Dios, anhelan la plenitud de ese amor, tienen esperanza de ir ascendiendo, progresando hacia la plenitud de ese amor. Entonces, claro, la diferencia es inmensa, pero el dolor sí podríamos decir que es un dolor tan grande tanto en el infierno como en el purgatorio, solo que es muy diferente tener un dolor cuando hay esperanza que un dolor cuando es todo desesperanza, ¿no? ¿Qué opinas? Es cierto eso que se dice de que en el purgatorio vas a sufrir con aquella parte del cuerpo con la que ofendiste más al Señor? Por Bueno, ejemplo, si has murmurado de los demás, si has calumniado a alguien de la lengua, por ejemplo. pues mira, hay muchas historias del purgatorio narradas por santos, por místicos, en los cuales yo no las he leído todas y he leído muy pocas realmente y muy poco sobre esto, pero entiendo de que hay descripciones así, donde se dice que hay almas penando por la lengua y entonces aparecen lenguas monstruosas, etcétera. He escuchado estas cosas. Yo personalmente no lo he visto así. Lo que sí vi y que te narré en el testimonio y que puedo repetirlo ahora con un poco más de detalle es que al mirar esta dimensión, y lo llamo dimensión porque no es un lugar, ¿no? Porque es tan difícil de describir que si fuera un lugar, pues uno podría describirlo, ¿no? Pero como no es, pues entonces es un estado etéreo donde uno tiene la incapacidad de colocarlo en palabras, pero se puede decir que, por ejemplo, yo, el ángel, yo estoy en el lago donde, donde he visto los demonios de mis pecados y luego el abismo, ¿no? Que es el infierno. Y después veo yo que al lado derecho está, eh, está, ¿cómo se llama? El purgatorio. Y entonces, eh, eh, al lado derecho yo veo como una dimensión de oscuridad, una oscuridad. Pero esta oscuridad ya es muy diferente a la oscuridad que yo he vivido con los demonios, con ese abismo, porque era una oscuridad densa, una oscuridad que como que solo tenía esa carencia total del amor, era algo muerto. Es la forma en que uno puede decirlo, muerto, pero está en movimiento. Es una muerte en movimiento, lo cual pues ahí se nota lo difícil que es describirlo, ¿no? Pero esa oscuridad del lado derecho del lago, que es lo que el ángel me revela como el purgatorio, aunque él no utiliza esa palabra, sino que él, al revelarme eso, como todo es infuso, él no se está manifestando con palabras, sino con conocimiento de mi corazón. Al yo mirar, ya entiendo que este es un estado de purgación y que al mirar, siento que me están mirando a mí. Siento que todos me ven y todos me conocen, pero yo no los conozco y yo tampoco entiendo nada de lo que ellos están, pero ellos sí entienden todo lo mío. Y eso lo tengo yo claro. Pero entonces eso lo que trae es consuelo a mi vida, porque yo estaba en un estado espantoso de esa oscuridad del infierno, de los demonios, de mis pecados, de 33 años viviendo esclavo a todo eso, y ya pensando de que cuál es mi estado. Yo no tenía ni idea cuál iba a ser el resultado de todo esto, porque estoy en un éxtasis. Y un éxtasis es un estado de asombro del cual es como un accidente, como en el momento en que ocurre el accidente, que tú no sabes dónde va a parar eso, porque es un estado que no está concluido, ¿no? Entonces, al mirar,
de pronto tengo la oportunidad de mirar un alma. Entonces veo eh, un alma como si estuviese hecha de madera. Tú sabes, esa madera porosa que se encuentra a orillas en las playas, que es una madera toda frágil y que Sí. tiene un color como muy blanco, ¿no? Así porosa. Vi un alma que era como así, de esa textura, pero podía verle sus ojos, pero no era como decir que estoy viéndole los ojos a una persona así cuando no miro como te estoy mirando a ti, sino que sabía que ahí estaban los ojos, que me estaban mirando, que había mucho amor y mucho dolor, y al mismo tiempo eso que parecía ser como ese, ese palo poroso, se abre y yo puedo mirar hacia adentro de ese palo y veo dimensiones, ¿no? Veo como valles, como cuevas, como calor y frío, veo una cantidad de estados de esa alma y todo relacionado con esa alma, ¿no? Entonces, ahí se va presentando lo intrínseco, lo indescriptible que es lo que vive un alma en el purgatorio, porque es que la vida nuestra en la tierra es una vida muy compleja. Nosotros no alcanzamos a dimensionar ni lo mínimo de lo que estamos viviendo y asumiendo, asimilando cada día, en cada instante, ¿no? Porque fíjate que, por ejemplo, los sueños que tenemos son un reflejo de todo lo que filmamos, grabamos y asumimos durante el día, ¿no? Y todos nuestros instintos, la razón, van filmando todo, lo van grabando a su manera, dependiendo del estado en que se encuentra la persona. Incluso si una persona tiene hambre, asimila las cosas mucho más diferente que el que ya comió, y etcétera, ¿no? Todo eso. Entonces, ¿te imaginas cuando el alma sale del cuerpo, está vestida de toda esa experiencia? Y le toca distribuir todo eso, le toca seleccionarlo, solucionarlo, eh, le toca tomar una conclusión de toda esa economía, de toda esa vida, para poder encontrar paz, para poder ir progresando. Por eso yo pienso que el mensaje más importante del purgatorio, además de que estas dimensiones que yo describo pobremente, que ya quisiera describirlas con más capacidad, pero no tengo ese don de poderles entregar a ustedes con más claridad lo que yo viví. Sin embargo, yo pienso que lo más importante, fuera de contarles que existe el purgatorio y que hay muchas almas en el purgatorio y que nosotros podemos terminar en el purgatorio si no nos cuidamos, es que lo más importante es darnos Bueno, cuenta que o en un sitio peor. o en un sitio peor, exactamente. Pero mira que lo más importante es tener en cuenta que esta vida es una economía, ¿no? Que tiene una economía, tiene números. Y uno tiene que preocuparse de cómo están sus números, en qué anda, qué está haciendo con su vida. Hay una contabilidad. Y precisamente nosotros como católicos tenemos, primero, la responsabilidad de que hemos sido escogidos desde siempre para ser católicos, un pueblo predestinado, escogido, como dice San Pablo, ¿no? O sea que no somos un accidente, ni somos católicos por voluntad humana tampoco, ¿no? Sino que Dios nos escogió. El Padre nos entregó a Jesús desde siempre como su pueblo, su iglesia, su ejército. Entonces nosotros tenemos la oportunidad de en esta vida, durante esta vida, a través de los sacramentos, de la oración, de la penitencia, del sacrificio, de nosotros ir enmendando todas las cosas malas que vamos haciendo, irnos arrepintiendo, ir corrigiendo el libro de la vida, porque el libro de nuestra vida es un libro que se puede corregir en vida, porque en el momento de la muerte ahí termina esta gracia, ¿no? Ya comienza la justicia, pero tenemos todavía la oportunidad. Y yo pienso, José María, que una de tus intenciones más grandes de compartir con tu audiencia este tema es para que mucha gente se salve de llegar al purgatorio y para que Claro. también se den cuenta que existe el infierno, ¿no?
Claro, es que se le otorga muy poco valor a la confesión, a los sacramentos, a la Eucaristía. Es decir, y además, te hablo de España, sin ir más lejos. Una sociedad tradicionalmente mariana por excelencia, como lo puede ser México, y sin embargo tan alejada de Dios, ¿no? Eh, yo recuerdo una entrevista que le hice en este mismo canal a un sacerdote congoleño del Congo y él me contaba, ¿no? Que tenía que, bueno, recorrer cada día a pie 3 horas de camino para ir a a la iglesia, ¿no? Y nosotros aquí, que tenemos en la parroquia abajo de casa, ¿m? Muchas veces lo despreciamos, ¿no? ¿Eh? Hay, por ejemplo, una exposición del Santísimo y no vamos a hacer adoración, o no vamos a misa, no nos confesamos, no nos arrodillamos cuando pasamos delante de un sagrario, porque está realmente presente Jesús ahí, con su cuerpo, su sangre, alma y divinidad. En fin, que eso es muy importante lo que tú estás diciendo, Marino, porque es ahora, precisamente, cuando tenemos la oportunidad de enmendar todos nuestros errores, ofensas, pecados, faltas, para poder ir al cielo. Es verdad. Y es increíble tener conciencia de que lo podemos hacer ahora, porque es muy triste, hablando de funerales, muy triste a veces, a mí me toca porque viajo tanto y cuando llego a la misa, algunos lugares a veces entro a un funeral, porque es lo que está sucediendo, hay un funeral y tantas veces que me he encontrado con situaciones en las cuales sabe uno que esa alma no estaba preparada. Y son muchísimas las almas que no están preparadas, habiendo sido católicas, habiendo conocido la verdad, habiendo recibido toda la catequesis, y sin embargo el mundo los envolvió, el mundo los distrajo y les llegó la muerte y no estaban preparados. Es una tragedia, es muy triste. Es muy triste. Eh, ¿Tú has visto, has tenido oportunidad, por una gracia muy especial, de poder ver el purgatorio, ¿verdad? El infierno, lo que ahí sucede. ¿Tú has visto al demonio? No, gracias a Dios que no. Y espero que nunca lo vea. He Pero, sentido, pero eso no significa que no te libres de él y de las tentaciones. Cuanto no, más lo que cerca de Dios estás, más te ataca. cuando digo que no lo he visto, no quiero decir que no me ha atacado, porque él me ataca todo el tiempo y me ataca en formas espantosas, ¿no? Las huestes del mal están siempre activas y están en contra de la luz, y cuando uno pretende llevarle a la gente a Dios, llevar la luz, inmediatamente tiene el enemigo atacándolo por todas partes, en miles de formas, porque él se manifiesta en todos los estados, dentro y fuera de uno. Así de que en ese aspecto tengo una batalla permanente con él. Sí. Cuando dices que te ataca de formas espantosas, ¿a qué te refieres? ¿Qué formas son esas? Bueno, te doy un ejemplo. La misión que yo tengo padece muchísimas persecuciones, ¿no? Muchas veces incluso por la misma gente que se ha asociado con uno y luego se va. Y muy curiosamente, muchísima gente que ha estado asociada conmigo cuando se van, no se van simplemente que se fueron, sino que quieren destruir la comunidad, la misión. Es algo muy increíble, ¿no? Y es recurrente, ocurre con frecuencia. Entonces, a través de esos elementos vienen graves persecuciones, con mucha violencia, con mucho odio, con así convirtiendo las verdades en mentiras o las mentiras en verdades, todo depende de la conveniencia, ¿no? Acusaciones gravísimas, cosas así, con el ánimo de destruir la misión. Porque lo que sucede es que una persona como yo, que soy un laico, que viene del mundo, de un mundo de pecado, de un mundo terrible, pues el pasado mío es una herramienta muy buena para el demonio, para utilizarla contra mí. Entonces, el pasado es una daga que se utiliza para demeritar el presente y para negarlo y para comprobar el presente como si fuera mentira. Es decir, de este no puede salir nada bueno, todo lo de este es mentiras, ¿no? Todo lo de este es falso.
Entonces, más o menos así es que se vive una batalla constante sobre esos territorios. Pero al mismo tiempo, fíjate lo que me estás diciendo, lo que nos estás contando, mejor dicho, Marino, es que ahora precisamente es cuando tienes ataques furibundos de personas que están en tu propio barco, ¿m? Ujú. Dentro de la iglesia y no fuera de ella. Eso me recuerda Exacto, mucho al Padre Pío, ¿verdad? Cuando le sí, colocaban micrófonos en el confesionario, sus hermanos conventuales, y decían que mantenía relaciones sexuales con sus hijas espirituales, lo calumniaban, lo injuriaban, ¿eh? Que son, exacto, por otra parte, las calumnias y la persecución más dolorosa de todas, los que están en tu propio barco, ¿no? Pero exacto. fíjate, y ahí coincido al 100% contigo, porque yo también estuve alejado de Dios, como lo comentábamos a propósito de tu testimonio, ¿no? Yo tuve también una conversión después de estar, en mi caso, 15 años, tú 33, alejado de Dios, ¿no? Pero corrígeme si me equivoco. mm, Cuando tú estabas mundanizado, antes de tu conversión, antes de ese secuestro de las FARC, tú no tenías tantos ataques del demonio, la gente no te calumniaba, ni te injuriaba, ni quizá porque a lo mejor el demonio pensaba que tenía ganada tu alma. Es verdad, yo nunca tuve ese tipo de experiencias con la gente. Tuve experiencias a nivel comercial y a nivel más que todo profesional, donde la gente por competencia te ponía trampas y te hacía daño en tus negocios, en tus cosas, te quitaba oportunidades, pero eso era algo como natural, que sale con el espíritu de la competencia, ¿no? Y del dinero. Pero así, esas traiciones como las que he recibido ahora en la iglesia, de manos de sacerdotes, de manos de religiosos, de laicos, de gente de la comunidad misma de uno, nunca la había vivido, jamás la había vivido en ninguna otra parte, ¿no? Entonces, claro, eso es un golpe muy duro porque es una prueba de fe, una prueba en la que uno dice, pero ¿cómo así? Si esta es la iglesia, pero sí, eso es lo que es, ¿no? Y generalmente uno ve con la sedicia, con la maldad, con el odio, con que la gente viene a tratar de acabarlo a uno, ¿no? Y lo hacen con un convencimiento de que están, y es que Haciendo el bien. incluso, exacto, que es lo más increíble, ellos se creen mesiánicos, ¿no? Entonces se reúnen, forman un grupo y dicen es que vamos a salvar la iglesia, es que esto viene de Dios, es que Dios nos unió para acabar con este hombre, para sacarlo a la iglesia para que no haga más daño, para que limpiemos la iglesia, ¿no? Lo cual te reafirma, por otra parte, que, bueno, estás haciendo bien a muchas almas. Si es una misión de Dios, Él nos defenderá, ¿no? Él sabrá cómo protegernos de todas estas cosas. Y en eso confío yo y sigo tranquilo. Es muy incómodo todo esto porque es como que se le pegaran cosas a uno a la ropa, ¿no? Y estarlas quitando todo el tiempo. Pero sin embargo uno no puede detenerse. Tiene que seguir caminando con lo que tiene que hacer y seguir llevando el mensaje y la misión. Eso no lo puede detener nadie. ¿Tú conoces, has leído algo de María Sima? Sí, claro. Imagínate que unos amigos míos de Altotting, de Alemania, ¿tú conoces Altotting? No. Es el santuario mariano de Alemania. Es un pueblo pequeño con una historia preciosa. Bueno, ¿tú, Eh, tú qué sitio, tú qué lugar no conoces? ¿Eh? Si fueran, conoces hasta los que no son lugares y son estados, ¿no? ¿Eh? sí, los estados. Pues fíjate que unos editores que publicaron el primer librito de ella, de su párroco, eh, después de que ella murió, ¿no? Pero antes de la muerte de ella me prometieron que me iban a llevar a su casa, allá al campo donde ella vivía en Austria, y se murió un mes antes de que yo llegara. Vaya. Sí, qué pesar. Me dolió mucho porque tenía mucho deseo de conocerla. Ellos me contaban mucho de ella y también Sor Manuel, que tú conoces, Sor Manuel, ¿no? De Sí. Medjugorje. Ella también la conoció personalmente y me contó varias anécdotas sobre María Sima. Cuéntanos alguna que recuerdes. Bueno, pues
Primero que todo, aprovecho para hacer una advertencia y es que un libro que hizo un escritor americano que se llamaba Sáquenos de acá. Este libro tiene mucha información falsa porque este hombre lo volvió como muy Hollywood, el libro, y utilizó a María Sima mal utilizada, y hay muchas cosas ciertas, pero hay muchas cosas falsas. Entonces yo les digo que el libro más auténtico y el libro más real de ella es el de su párroco. Es un libro como azulito de carátula. Creo que incluso está en Amazon ya. Y es escrito por su párroco. ¿Cómo se titula? Entonces, No recuerdas, ¿no? El libro. creo que es María Sima Purgatorio y ahí dice escrito por el párroco, ¿no? Está en español, está en italiano, en varios idiomas, en alemán. Eh, ¿Tú te refieres a un libro? Yo creo que, creo recordar que escribe no el párroco, sino este otro autor, Mark Elth o algo así se llama, creo, un, recordar amer- así. un americano que ya murió y Y que que habla de que María Sima decía, por ejemplo, que Marilyn Monroe estaba en el eso, cielo, eso, que Goering, el lugarteniente de Hitler, estaba en el cielo también, eso. y otras personas así, digamos, polémicas en la Tierra. Eso fueron mentiras que él escribió y hizo mucho daño con eso. Y que incluso el Padre Pío pasó por el purgatorio. Exacto. Y que había un cardenal con las manos negras porque había autorizado la Eucaristía en la mano. Cosas absurdas, una cantidad de cosas que eran sensacionalistas, ¿no? Como muy Hollywood. Y lo hizo para vender libros. A él le quitaron su respaldo en Medjugorje porque él era muy amigo del padre Lloso y de otros, pero cuando publicó el libro le quitaron el apoyo porque todo el mundo supo que eso era mentiras, ¿no? Muchas de las cosas que dijo. Pues Sí, ese libro que tú dices, escrito por el párroco, ujú. hay que localizarlo, ese libro. Sí, es un libro pequeño. Normalmente en Medjugorje se consigue con una carátula, con una portada azul, y es pequeño, pero también entiendo que ya está en Amazon. Yo no lo he buscado, pero alguien me dijo, ¿no? Bien, pues Pues nada, yo creo que sí, nuestros telespectadores ya son bastante avezados en eso y seguro que hacen una búsqueda en exacto. Amazon y se puede localizar porque es interesante leerlo, claro. María Claro que Sima sí. tuvo mucha, desde muy pequeña, ¿no? Experiencia con las ánimas del purgatorio. Sí, sí. Y además que fue muy respetada, ya, a ella la visitaban hasta cardenales. Sí. ¿Qué más cosas nos cuentas, Marino? Que nos has contado ya un un montón de experiencias personales. ¿Hay alguna que te haya impactado más sobre el purgatorio, algún alma en particular o algún recuerdo que tú tengas? Pues mira que yo pienso que lo más trascendental que yo he vivido sobre el purgatorio fue lo que viví con esa evangélica que te conté. Porque a mí eso me marcó mucho y me dio mucha tristeza también cuando ella, al pasar por ese cementerio a los 3 días, me manifestó ese dolor de que nadie ora por ellos, de el abandono en que están, la consecuencia del error que ellos vivieron, ¿no? Sobre todo aquellos que eran católicos y se volvieron evangélicos o protestantes y, abandonaron ese dogma del purgatorio y luego les toca sufrir esa soledad tan increíble, ese abandono, ¿no? Porque incluso yo no sé y no he averiguado, pero en la iglesia durante la liturgia de la misa se ora por los difuntos. Yo no sé si Sí. esa oración por los difuntos es por todos los difuntos de toda la humanidad o cuál es la dimensión de esa liturgia. Eso no lo he investigado yo no sé si tú sabes de eso, pero Bueno, espero yo que... rezo, yo en el momento de difuntos de la Santa Misa, rezo por los difuntos de mi familia, por los que yo he conocido y por los que no he conocido, pero en especial por los que se han cruzado en mi camino y han fallecido. Siempre rezo por ellos en cada misa, ¿no? Y es importante también saberlo, ¿no? Para nuestros telespectadores, que ese momento de la misa está indicado precisamente para eso, ¿no? Para rezar. Y en mi caso, yo, como tengo una lista larguísima,
Tengo pues a lo mejor 40 nombres que sí me da tiempo a pensarlos en ese momento, pero cuando ya, y el resto y los demás, ¿no? Que están en mi cabeza, pero no tengo tiempo material, ¿no? De recordarlos ahora. Es importante, ya lo creo, eso. Rezar siempre por las ánimas del purgatorio, ¿no? Sí, Porque sí, no sabemos dónde están nuestros difuntos. Podemos sospecharlo, ¿no? eh, en función, bueno, de las experiencias que hemos tenido con ellos, de su comportamiento, de, en fin, de sus prácticas de piedad, de esa costumbre sana, sanísima costumbre de confesarse periódicamente, ¿no? No una vez al año, sino, en mi caso, yo, sí. por ejemplo, pues voy una semana cada semana a confesarme, ¿no? Pero no porque me crea mejor que los demás, sino todo lo contrario, ¿no? Porque lo necesito realmente. O sea, mi alma lo necesita, me siento sucio, me siento indigno y bueno, y sé que además ahí es donde recibes la fuerza para seguir adelante, porque si fuera por nosotros, pues estaríamos ya pues hundidos, ¿no? Eso es verdad. Mira que hay una señal muy clara sobre la necesidad de orar por todos los difuntos que la da la Virgencita de Fátima a los pastorcitos cuando enseña esa oración a ellos, que ya la usamos en el rosario casi en todo el mundo entre Sí, décadas, que dice sí, señor. y lleva especialmente a las más necesitadas de tu misericordia. Cuando dice lleva todas las almas al cielo, y se está hablando de todas las almas. Ahí no está diciendo todos los católicos, ¿no? Sino todas las almas. Lleva Entonces todas se las ve que almas al cielo y a las más necesitadas de tu infinita misericordia, así es. exacto. Esa es una señal clara de la Virgen de que el Padre Celestial nos está pidiendo a nosotros que oremos por todos los difuntos, sin discriminar quién, todos los difuntos de toda Marino, la tú humanidad. cuando tengas el juicio particular, como yo tendré el mío y nadie se librará de él, ¿a quién te gustaría tener como abogados defensores? Bueno, entiendo que el ángel guardián siempre está ahí y la Virgen María, ¿no? Yo pienso que si tengo esos dos, yo creo que estoy bien. ¿A Sí. tu ángel lo has visto? Sí, pues en el éxtasis lo vi encima de la roca. Él se manifestó con una apariencia humana, como un hombre que estaba encima de esa roca, solo veía su cabeza mirando de lado, no me miraba a mí. Y luego cuando yo lo volví a mirar a él, ya él se manifestó como un ser de luz que, que me entregaba una apariencia que fuera para mí aceptable como una forma humana, pero yo sabía que era una forma angelical, ¿no? Entonces, después de eso, el resto del tiempo, después de que yo viví esa experiencia, mi comunicación con el ángel siempre es infusa en el corazón, no es de imágenes, no he vuelto a tener una aparición, por decir así, sino que tengo es una comunicación interna con él. Muy bien, muy bien. Marino, pues yo creo que nos has arrojado mucha luz en medio de tanta oscuridad como hay hoy. Y la verdad que es un placer tenerte con nosotros, Marino, y te emplazamos para otro programa donde vamos a tratar un tema muy importante, lo dejamos ahí en el aire, si te parece bien, para sorpresa de nuestros telespectadores, Ok, pero bueno, no te vas a librar de Refugio Zabala TV. pues yo encantado, José María. Para mí es un honor y un gusto compartir con ustedes el apostolado que tienen tan bonito y estoy a tus órdenes. Bueno, a las órdenes del jefe común que tenemos arriba, que es el que nos Exacto. protege y nos da Sí, fuerzas sí, para seguir adelante. Marino, así es. oye, te mando un abrazo muy fuerte, que Dios te bendiga y a vosotros, queridos amigos, que Dios os bendiga también, que bueno, que reflexionemos, ¿no? Porque estamos metidos en el mundo y es muy fácil distraerse con todas las atenciones que nos crea el mundo y perder de vista que estamos aquí eh, de paso, y que en cualquier momento, cuando Dios quiera, pues da igual que tengas 70, 50, 30 o 20 años, te puedes morir. Y cuando te mueres, amigo mío, se acabó la oportunidad de enmendar la plana. Así que aprovechemos, vivamos el aquí y el ahora, frecuentemos los sacramentos, empezando por la confesión y siguiendo por la Eucaristía,
y pensemos que tenemos que ser felices de verdad, aquí en la tierra también. ¿Y cómo se es feliz? Estando con Dios y haciendo felices a los demás. Así que deciros que os espero el próximo jueves a las 10:30 de la noche en esta vuestra casa, en este vuestro refugio, Zabala TV. Que Dios os bendiga a todos.